Pausa para pensar que cualquier tiempo pasado no fue mejor, aunque en este caso sí. Pausa para pensar si una marca le pega a un personaje o es product placement puro y duro. Pausa para hacer story time y pararnos a pensar. Y así sin más, Sexo en Nueva York se volvió rancio. Hoy vamos a hablar de una serie que marcó a muchísimas generaciones de todo tipo de edades y que hoy día se ha reinventado en una serie, pero todo mal. Y vamos a analizar desde el punto de vista de la comunicación qué es lo que está mal, a puntito de que acabe la tercera temporada y final de la serie. Soy Adriana Tejada y esto es Pausa para. Empezamos. El fenómeno original. En su momento, Sexo en Nueva York fue revolucionaria. No fue revolucionaria porque fuera perfecta, que no lo era. No fue revolucionaria porque sus personajes fueran súper habituales y todo el mundo se puede sentir identificado. No. No fue revolucionaria porque fuera visualmente súper bonita, porque tampoco lo era al principio. Fue revolucionaria porque hablaba desde la verdad, hablaba de realidades que concernían a hombres, mujeres de esa época, de ese momento, de hoy día también. Era revolucionaria porque no utilizaba tramas al uso en series dirigidas a mujeres y porque hablaba con la verdad, hablaba de relaciones sexuales, matrimonios, parejas, trabajo, compañerismo, reputación, el personaje de Samantha era muy importante, salud, incluso hablaba amistades, por supuesto. La serie marcó a mucha gente porque llegaba a mucha gente. Hablaban abiertamente de sexo, se cuestionaban todo tipo de relaciones, más heteronormativas, menos heteronormativas, más abiertas, más cerradas, de todo tipo. Se mostraban mujeres solteras, independientes, con vidas que no giraban solo en torno a ser madres o esposas. Cierto es, y esto es la propia idiosincrasia del contenido de la serie, del argumento, que la serie estaba muy circunscrita al momento sexo, al momento relaciones. Es lógico, porque era de lo que iba la columna de Carrie. Pero la columna de Carrie era un magazine para contar la vida de estas mujeres. Es decir, Sexo en Nueva York, que es la columna de Carrie en la que habla de relaciones de mujeres, realmente lo que hacía era exponer cómo había mujeres que podían ser y tener relaciones igual que los hombres, otras que no, y que todo era válido. Todo era válido. Teníamos un abanico muy amplio en la serie, de todo tipo de planteamientos. Y al final, lo que pasó en la serie es que con el tiempo fue cambiando, pero ahora veremos un poquito más adelante. Todo esto tenía un punto canalla, divertido, irónico, mordaz, original, un poquito grunge. De hecho, había comentarios y contenido político. O sea, ¿de qué voy a saber quién es Giuliani, que fue un alcalde de Nueva York en los años 90, cuando yo era una niña? Pues resulta que lo sé porque era un personaje que aparecía nombrado, evidentemente no este señor, en Sexo en Nueva York, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas son muy importantes porque te anclan a la realidad. Pasar de puntillas por un tema no te ancla a la realidad. Es así. Es mejor ser un poco polémico que no quererte mojar con él. En fin, era una serie que de algún modo incomodaba a mucha gente y eso hizo que conectara también con mucha gente. O no que hiciera que conectara con mucha gente, pero que este motivo por el que los incomodaba es por el que conectaba con muchas personas. Y la hizo brillar. Hizo brillar a las actrices, las tramas, nos encantaba y luego cambió. El cambio y la inclusión forzada. Como te decía antes, nos encantaba y luego cambió, y eso es algo que difícilmente el espectador perdona. Entonces, tiempo después llegó And Just Like That. La misma escena, los mismos nombres, las mismas calles, los mismos personajes, pero un espíritu totalmente diferente. Y ojo, porque esto no empezó aquí de golpe. Si miras bien, en torno a la temporada 4 o 5 aproximadamente, la serie empieza a pegar un subidón a nivel visual, comunicación, cast que aparecen, y esto hace que se pierda mucha conexión. Aquí está lo que para mí es el eje, o lo que para mí es el core, si lo queremos decir así, del problema que tienen Just Like That, que ya empezó a tener los Sexo en Nueva York. Y es que por lo visual, por lo bonito, por lo atractivo, perdemos la realidad. Yo entiendo perfectamente que tú tienes que mostrar el lujo de estos personajes porque viven en un entorno lujoso, viven en Manhattan, esto es lógico, Gossip Girl lo era, es así. Pero si toda la trama o todo lo relacionas por eso, todo lo basas en lo visual, lo atractivo, en que Carrie ya no lleva ropa, aunque sea súper diferente, pero todo es como exagerado, todo. Al final es que estás perdiendo la historia, estás perdiendo el norte. Y esto le pasa a muchísimas series. Siempre he pensado que las chicas de oro corrieron para que Sexo en Nueva York pudiera andar. Tramas en las que hay personajes que, no te voy a decir que sean historias exactamente iguales, porque es diferente, incluso visualmente son distintas, es anterior, pero es cierto que tienen arquetipos de personajes similares, tienen relaciones, tienen un personaje como Blanche, que es como la más golfilla del grupo, y es de la que más
en la que más se meten porque está con más hombres y cosas así, tiene relaciones con hombres sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de atadura. Y esto a mí siempre me ha recordado mucho a Samantha, era la Samantha de su grupo. Y esta serie tenía una manera visual de mostrar a los personajes, no cambió en los años y las temporadas. Y creo que eso es lo que hace, en cierto modo, Las Chicas de Oro sea un regalito, un recuerdo muy bonito en las mentes de muchas personas. ¿Qué es lo que le pasa a Sexo en Nueva York? Que sí cambió. ¿Y cómo lo hicieron? Pues mira, los guiones se suavizaron, la moda pasó a ser la esencia absoluta de los personajes. El lujo fue la esencia absoluta. No una parte más de estas tramas, sino la base. Fue un escaparate constante. Y en la película ya ni te cuento. Y And Just Like That, ¿qué decimos? Si evidentemente en Just Like That las noticias han sido lo que se ponían las actrices para rodar por las calles de Nueva York, mucho más que las tramas. Y cuando las tramas de And Just Like That han sido noticia, malo, porque eran horrorosas. La narrativa ha dejado de hablar a mujeres reales, con historias reales, y ha empezado a hacer un estilo de vida absolutamente inalcanzable. Inalcanzable. Y ni siquiera estamos hablando de la inclusión forzada, que ahora hablaremos de ella. Es un término que yo odio, pero que en este caso creo que se aplica perfectamente. Todos estos problemas que tenía Sexo en Nueva York, que tuvieron sus películas, que eso es para echarle de comer aparte, la segunda historia sobre todo, en And Just Like That, todo esto se elevó a la enésima potencia. Quería ser más moderna, más wow de lo que había sido hasta ahora, y eso la convirtió en mucho más rancia. La comunicación hoy y la inclusión forzada. Vamos a ver, aquí vamos a otro tema esencial, y es que And Just Like That ha tenido inclusión forzada desde el inicio. Es así y ha sido motivo de crítica. Es un término, ya he dicho antes que yo lo odio, pero es que ciertamente es así. Es así. Yo entiendo que en la trama original las protagonistas eran 4 mujeres blancas, heterosexuales. Oye, yo lo comprendo perfectamente. Yo comprendo que hoy día hacer una serie que las 4 protagonistas sean así, pues bueno, entiendo que quieras incluir a más muestras de la población. Me parece lógico. Pero hombre, que las 4 amigas e incorporaciones que llevan sean 4 mujeres, o india, o latina, o negra, directamente o mestiza, con una de ellas trans, que además mete ahí, no es que meta de manera forzada el hecho de que Miranda, de que uno de los personajes sea en realidad LGTB, no lo creo, porque eso creo que le pega bastante al personaje y tiene mucho sentido. Podría no pegarle, a ver si me entienden, no eres gay o no en función de si conviene la trama. Pero creo que ese personaje sí que tenía mucha coherencia que lo fuera. Ahora, la pareja que le ponen es un personaje que cae mal desde el inicio porque tiene que ser la graciosa. En fin, volviendo al tema. Cuando todos los personajes que incluyen como nuevas corporaciones al grupo responden a ser distinta a ellas, al final llega un punto que dices, ¿qué es esto? ¿Qué sentido tiene? Cuando para empezar la serie original ya tenía muchas tramas en las que se habla de otras religiones, de otras razas, de otras sexualidades, tenían personajes homosexuales, hombres como eran Anthony y Stanford, pobrecito que en paz descanse, que estaban al lado de ellas y que les abrían un mundo y una serie de tramas a estas historias LGTB inmensas. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? De pronto es que va totalmente hacia atrás. Por ejemplo, una trama que no veo forzada en este sentido es cuando la hija pequeña de Charlotte es no binaria. Vale, eso te lo compro. Me parece que puede pegar y me parece que puede cuadrar bastante. Pero hay tantas cosas ahí que han quedado rarunas porque no las han sabido hacer bien, porque han sido verdaderamente forzadas. Y eso me parece terrible. Me parece absolutamente terrible. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú a nivel marca, y aquí lo vuelvo a relacionar con la comunicación, tú eres una marca que tiene una manera de comunicarte, que tiene un público objetivo claro, ¿por qué estás cambiando al público objetivo? Porque ahora quieres dirigirte a más gente, pero al mismo tiempo lo haces de una manera totalmente que si tú lo que quieres es dirigirte a un público nuevo, tienes que hacerlo hablando su lenguaje, pero no hablando el tuyo, elevado a la máxima potencia para llegar a otra gente, porque así no les vas a llegar. Yo tuve un cliente hace muchos años que tenía unos públicos objetivos muy rancios y decían, no, es que nosotros queremos captar nuevos públicos objetivos, queremos hablar de manera en redes sociales, fresca, directa, informativa, fresca sobre todo. Y entonces me cambiaban los copies y me los ponían hablando de usted a los seguidores. Que entonces si tenemos que plantearnos qué es lo que es para ti fresco, es que a lo mejor para mí fresco no es eso. Me explico, pues lo que le pasa a Sexo en Nueva York. Que bueno, And Just Like That en este caso. Que ha pensado que para captar a la gente que en su momento los seguía Sexo en Nueva York en los años 90 y principios de los 2000, hoy día que siga And Just Like That, tenían que ser igual de transgresoras, pero no se han adaptado ni a su lenguaje, ni a su cercanía, ni a sus vidas. Solo han metido personajes de manera random. Y eso es inclusión forzada.
Porque si tú no les das la realidad que tienen un personaje, estás haciendo algo de manera forzada. Me da igual que sea blanco, negro, heterosexual o de la sexualidad que sea. Es así. A nivel comunicación, la serie ha pasado de tener un tono honesto, de ser canalla, cercana, divertida, sonar a discurso aprobado por un montón de señoros en una sala de trajes, ¿vale? O sea, un montón de señores de traje en una sala de trajes. La inclusión que en el momento era natural, porque venían los personajes, no era una lista de checkpoints, no era una lista woke. Ahora es súper forzada, súper forzada. Y además, Sexo en Nueva York siempre ha dicho cosas incómodas. ¿Qué dice incómodo ahora? Aparte de todo lo que dice el personaje de Che, absolutamente nada. Hoy día no es una serie incómoda. Hoy día es una serie para ver el domingo por la tarde en el salón de casa. Y eso Sexo en Nueva York jamás lo habría sido ni lo habría querido ser, porque era su fuerte. No ser una serie que tú verías en el salón de casa con tus padres. Y hoy día puede serlo sin padres. Antes te escribían las conversaciones de Carrie y Miranda sobre sexo, sobre trabajo, y ahora suenan a frases diseñadas para tener un buen contenido en redes sociales que sea sobre todo bonito y atractivo. Pasaron de ser algo cercano y fresco a ser el post con más filtros del mundo en Instagram. Así que sí, Sexo en Nueva York rompió moldes para convertirse en un escaparate de clichés. Dejó de ser transgresora para convertirse en una serie que verían tus padres un domingo por la tarde. Y así sin más, nos ha perdido a tantísimos seguidores. O ha perdido que la amemos, porque Sexo en Nueva York es una serie muy querida y And Just Like That no lo es. And Just Like That es para ver los loops en Pinterest. Esto ha sido Pausa Para, gracias por parar conmigo. Y recuerda que en comunicación lo que fuerzas mucho te lo acabas cargando. Así sin más y así sin menos. Hasta pronto.